Hola, bienvenidos nuevamente a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Es un gusto saludarlos y es un gusto saludarte, Caneola. Hola, ¿qué tal, Cristi? Bueno, hoy vamos a ver la parte 2 de la lección 4 de la etapa 3, ¿cómo? Una analogía de nuestro viaje cristiano con el viaje de los israelitas por el desierto hacia la tierra prometida. Así es. Y pues la clase pasada vimos desde que ellos salen de Egipto hasta que Dios les entrega la ley en el monte Sinaí. Bueno, y hoy vamos a continuar este estudio, pero antes de empezar, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de transmitir todo este conocimiento, Señor, para que mucha gente se dé cuenta, mi Rey, que nada es nuevo para ti, que nuestra humanidad siempre te ha estorbado, pero que es posible, así como ellos llegaron a la tierra prometida, es posible que tú nos ayudes a cruzar por toda nuestra vida con tu espíritu, venciendo las cosas que nos detienen para obedecerte, Señor. Te pido que todos abramos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, para entender que no nada más es una historia antigua, Señor, sino es un relato real, tangible, Señor, de lo que pasa entre tú y nosotros, entre tu amor y tu disposición por salvarnos y nuestra rebeldía y nuestra necedad. Así como los ayudaste a ellos a conquistar y a entrar a la tierra prometida, queremos pedirte, Señor, que a través de estas lecciones nosotros creamos realmente que contamos con tu ayuda para pasar hacia tu reposo y la vida contigo, Señor. En todo momento, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, y vamos a empezar con esta primera imagen. Bueno, en esta imagen, antes de empezar con el punto número 5, vamos a dar un breve repaso de los puntos anteriores. El punto número 1 representa Egipto, cuando los israelitas se encontraban en Egipto en cautiverio, en la esclavitud por 430 años. El punto número 2 se refiere a la Pascua, el punto número 3 al cruce del Mar Rojo, el punto 4 a la entrega de la ley y ahora sí empezamos con el punto número 5. Los israelitas llegaron al río Jordán, donde tuvieron que decidir si querían confiar en lo que les había prometido Dios o si querían rechazar su oferta de darles la tierra prometida. ¿Era Dios digno de confianza? Y pues aquí esto se refiere, pues es un paso de fe, paso de confianza en Él, rendición de su voluntad, sumisión a su autoridad, renuncia a la autodependencia y es un evento memorable y es una decisión. Y ahora vamos a ver el punto número 5, lo que representa en nuestro viaje cristiano. Punto número 5, pues es el señorío, una decisión de renunciar a mi independencia y esto equivale a cruzar el río Jordán, entrar al lugar de la bendición de Dios. Pues igual es un paso de fe, paso de confianza en Él, conscientes de que le pertenecemos, renuncia a mi autodependencia, rendición de mi voluntad, aceptación de su yugo, es una decisión y es un evento memorable. Bueno, entonces lo que vimos en este diagrama, el punto número 5 representa en el viaje israelita el río Jordán. Y en nuestra vida cristiana, pues el señorío, ¿no? Es cuando se nos presenta la toma de las decisiones, haz de cuenta, ¿sí, no? O sea, para los israelitas, tanto para el primer grupo como para el segundo grupo. El primer grupo, pues no llegó al río Jordán, pero también hubo el momento en que ellos decidieron no creer. Si entraban a la tierra prometida, o sea, creerle a Dios o creerle a los que fueron a inspeccionar, ¿no? A los 12 que fueron a inspeccionar. Y cuando regresan, que 10 dicen que no entraran porque era imposible, porque había gigantes y todo eso. Y pues Caleb y Josué, que les dicen pues que sí, que traían el fruto y pues que ellos sí los animan a que sí, pero pues todas las personas deciden que no. Entonces deciden creerle a los 10 que decían que no en lugar de creerle a Dios.
Y está el segundo grupo de los israelitas que sí llegan al río Jordán y pues entran, ellos deciden sí creerle a Dios y sí entrar a la tierra prometida y recibir la bendición. Y pues para nosotros en nuestra vida cristiana, pues como digo, es el señorío y es cuando se nos presenta que hemos visto la segunda decisión que tenemos que tomar y pues si decidimos rendirnos al señorío de Cristo y pues decidir permanecer en Él o decidimos no rendirnos al señorío de Cristo y pues nos vamos al desierto como el primer grupo de los israelitas que se quedaron vagando pues 40 años en el desierto, ¿no? Y ahí murieron y nunca entraron a la tierra prometida. Así es. ¿Esto lo vamos a ver en un diagrama? Pues ahorita en el diagrama solamente vimos el punto número 5. Sí. Después vamos a ver el punto número 6, que son los que deciden No entrar. no No tomar la creer. decisión, no creer. Ellos decidieron que Dios no era confiable. Así es. Para acabar pronto, ¿verdad? Sí. Y luego el punto número 7, que son los que, pues sí, deciden creer y entrar en la bendición de Dios. ¿Algo que quieras comentar? Que leemos las escrituras de la vida cristiana. Sí. Y pues toda esta historia, ¿no? Del primer grupo de israelitas, segundo grupo de los israelitas, pues lo pueden ver, ¿no? Ya saben, en pues Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues ahí se encuentra toda la historia, ¿no? Entonces vamos a leer las escrituras de nuestra vida cristiana que corresponden pues a este punto número 5, que es Mateo 11 del 28 al 30. ¿Lo tienes o quizá? Pues se supone que lo tengo, nada más que mi teléfono se está tardando mucho. Aquí está. Okay. De repente no me obedece. Así es la tecnología. Sí. Pues lo leo en tu teléfono mejor. Ok, aquí está, del 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Muy bien, y ahora Lucas 14 del 25 al 33. Lucas 14 del 25 al 33. Y ahorita el que acaba de leer lo leímos en la Nueva Versión Internacional. Tienes del 25 al 33. Sí. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Le sigo? Hasta el 33. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Muy bien. Bueno, entonces aquí yo creo pues se nos presenta
pues la segunda decisión más importante, ¿no? De nuestra vida, yo creo. La primera decisión, pues, es de la decisión de recibir la salvación que hemos visto en la etapa 1. Y la segunda decisión, pues, es la de ceder nuestra voluntad y rendirnos al señorío de Cristo. Y pues para que dejar que Él haga la obra en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Y pues seamos transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo que quieras comentar? Pues estas escrituras que leímos son fuertes y mucha gente no las entiende, ¿no? Mucha gente te dice, ¿cómo es posible que Dios quiera que yo deje el amor de mis padres, de mi familia? O sea, ¿cómo? Y los ejemplos que pone de ir contra la guerra, etcétera. Realmente lo que Dios nos está diciendo es, no es cualquier cosa, considéralo. Yo quiero que seas fiel, considéralo. ¿Me quieres seguir con todas sus implicaciones? Que yo tengo que ser lo primero en todo para que no caigamos en emocionalismos también, Cristi, porque a veces nos gana la emoción y, ay, sí, todos quieren, yo también, ¿verdad? Y a la mera hora realmente ni siquiera tenemos la convicción de la salvación o no creemos que Dios realmente quiera involucrarse en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente con la que yo he platicado este tema y me dicen, pero Dios en todo, en todo, en todo, sí, en todo, en tu manera de hablar, en tu manera de cómo manejas tu dinero, en tus relaciones, en tanto familiares como de tu trabajo, es en todo. Dios primero, en todo. Y algunas personas yo pienso que lo hacen sabiamente para no caer en hipocresía o falta de fe, pues me dicen, ¿verdad? No, espérate, no estoy listo, no estoy preparado, porque sí implica un compromiso total, Cristi, total. Así es, o creemos nada más, ¿no? Que a veces pues venimos cargando problemas, o unos más que otros, o unos más fuertes que otros, y pensamos que solo venimos pues, recibimos la salvación y a esta vida cristiana y solo para que Dios, pues nos cambie esos aspectos solamente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tomaba mucho, pues ahora solamente creo que Dios me va a cambiar eso y ya no voy a tomar. Pero como tú dices, ¿no? Y en el trabajo sigo igual, o sea, a lo mejor es leve, pues de que siempre llego tarde, pero pues es algo X. Y son cositas, pues que a veces no las tomamos en cuenta y pues como dice Cane, ¿no? Pues que es en todo, ¿no? Y como hemos mencionado, que Él nos compró completos, no nos compró una parte solamente y Él quiere transformarnos completos, ¿no? Y eso que dices, Cristi, es bien importante, ¿no? Lo de llego tarde al trabajo, pues no es algo tan grave. Como algunas esposas le sacan dinero a sus esposos de la cartera mientras ellos duermen. Y bueno, dicen, es mi esposo, no pasa nada. Pero son muchas cosas que no debemos hacer o que hacemos a la ligera, pensando que no tiene mayor repercusión. Pero cuando tú entras al señorío, todo tiene que caminar alineado a lo que Dios es y como Él es. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que ajustar, muchas, 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 muchas. Y no porque nadie te diga, sino porque el Espíritu Santo que está en ti, como tú ya le otorgaste el señorío, es decir, ya se viste al señorío, Él toma cargo y Él toma cargo Así es, ¿no? Es lo que iba a absolutamente decir de yo, pues que todo. no se trata tampoco que es en nuestras No, fuerzas, no, que no. tú, porque igual pues puedes no tomar la decisión o de creerle a Dios o, bueno, pero yo puedo, ¿no? Yo puedo cambiar, lo que hemos dicho siempre, pues que no se trata de comportamientos, no se trata de cambiar tu comportamiento, sino de rendirte al señorío y dejar Que Él que cambie Él tu lo haga, corazón que cambie de adentro y eso se va a mostrar pues en el exterior, pues con tu, con un comportamiento agradable, así pero no es, porque tú lo fabricaste, sino sino porque Él lo Él te produjo. va a transformar y eso va a dar Así ese es. cambio, ¿no? Entonces, pues sí, es un punto muy importante y Y ahora en el paso que sigue, Cristi, el 6,
A mí me interesa porque como es una analogía, vamos a ver que el grupo 6, el primer grupo que tuvo una experiencia de desierto, ellos no creyeron y ellos quedaron tirados en el desierto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los cristianos que no ceden al señorío? Pues no quedan tirados muertos en ninguna parte, pero no hay un crecimiento, no hay fruto, no hay batallas que luchar ni conquistas que ganar, y es a lo que se va a referir Ahorita el siguiente punto, los ¿no? puntos siguientes, ¿no? Porque sí es una analogía con sus respectivas distancias de tiempo y, bueno, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y que también todo esto nos lleva otra vez pues a lo mismo, ¿no? ¿Cómo vas a rendir tu vida pues al señorío de Cristo? Pues lo tienes que conocer primero. Lo tienes que conocer su palabra, o sea, su carácter, sus atributos, para que tú puedas confiar, ¿no? Y tú sepas que pues que es la única persona 100% confiable y que Él tiene un plan perfecto y maravilloso para ti, para tu vida y pues para que tú puedas dar ese paso de fe, ¿no? De nuevo. Así es. Bueno, entonces vamos al punto número 6. Continuamos con el punto número 6. Las escrituras nos muestran cómo pensaba Dios de los israelitas y cómo pensaban ellos de Dios. Este punto número 6 representa el primer grupo en el desierto. 40 años y creyentes autodependientes. Su dependencia estaba en lo que veían y entendían. Siguieron la nube y el fuego. Dios les dio los anhelos de su corazón. Él se hizo cargo de sus necesidades temporales, maná, etc. Pero ellos se perdieron las bendiciones que Dios les había preparado en su lugar escogido. Caracterizados por su incredulidad, desobediencia, faltos de fruto, quejosos, insatisfechos, Dios no los abandonó. Y el punto número 6 en nuestra vida cristiana representa el grupo de cristianos no rendidos al señorío y que viven su vida cristiana en su propia prudencia y con asuntos no resueltos, pecados ocultos, entre ellos y el Espíritu Santo. Carecen de madurez y por ello viven en constantes altibajos sin dar fruto. Estos son creyentes autodependientes, caminan por vista, se apoyan en su entendimiento humano, les caracteriza la incredulidad, son desobedientes, sin fruto, quejosos, insatisfechos. Dios continúa satisfaciendo mis necesidades temporales y no me abandona. Bueno, pues aquí en este punto número 6 vemos ya pues los que deciden tanto en el grupo de los israelitas como en nosotros ya como creyentes, pues los grupos que deciden no creerle a Dios y pues los israelitas no entrar a la tierra prometida y nosotros los creyentes pues no rendirnos, no tomar la segunda decisión y no rendirnos al señorío de Cristo y así pues vivir una vida vagando en el desierto sin recibir la bendición de Dios. Y un desierto puede ser, por ejemplo, una situación que no has podido conquistar, que pasan 15 años y tú sigues teniendo el problema del miedo. Eres una persona temerosa, ese mismo temor te produce insomnio, eso mismo te produce ansiedad, etcétera, y tú dices, yo leo en las escrituras que dice que en mí tendréis paz y que si confías, y yo quiero y confío y creo, pero no puedo dejar de tener miedo. Entonces son cristianos que no se dan cuenta que están tratando de lograr lo que quieren tener por ellos. Como no han cedido al señorío, ellos son los que hacen el esfuerzo, ellos son los que hacen el intento, ellos son los que van y vienen y con sentimientos encontradísimos contra Dios
y contra ellos, porque a veces dudan de Dios y a veces dudan de ellos, de si son aptos para la vida cristiana o dudan de si Dios realmente lo va a cumplir o no. Y es por eso, porque no han tomado el yugo. No han tomado el yugo. Y el yugo, bien bonito, como ya lo vivimos en esos tiempos, Cristi, nos es difícil pensar en lo que es el yugo, ¿no? El yugo es la clásica, el clásico madero ese donde por un lado está agarrado un buey y el madero y luego toma al otro, ¿verdad? Entonces, para lo que es la cuestión del cultivo. Entonces, aquí el chiste es que, ya a mí un agricultor un día me lo explicó, no pones a dos bueyes jóvenes, pones a un buey experimentado y a un buey joven. Y el buey experimentado ya sabe la ruta del cultivo y el tiempo que se lleva y no se sale de los canales de cultivo. Y el buey joven tiende a jalonear, pero no se puede zafar, Cristi, porque está amarrado. Pero el que lleva el ritmo de la caminata y la duración de la caminata es el buey experimentado. Entonces, tomar el yugo con Cristo es que yo voy junto con Él y me muevo con Él y lo sigo. Para donde Él se mueve, pues yo voy. Y para donde Él se detiene, pues yo me detengo. Y para donde Él voltea, pues yo volteo. Entonces, cuando no estamos con el yugo de Él, que es su señorío, andamos nosotros sueltos y solos y tomando decisiones y haciendo conforme nosotros creemos que es lo mejor. O porque alguien nos dijo que por ahí era o que así era, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha tocado a ti escuchar a alguien que diga, pues mucho tiempo yo creí que era así porque a mí así me dijeron o así aprendí? Entonces, es sumamente importante que entendamos que un cristiano completo es aquel que aparte de ser salvo, aparte de haber creído en su salvación y tener su salvación, tiene que tomar el señorío. Es un cristiano salvo y un cristiano siervo, ¿verdad? Sujeto. Y pues los israelitas, aquí se refiere al primer grupo de israelitas que no entró en la tierra prometida y que vagaron en el desierto 40 años y que pues que Dios les dijo, ¿no? Que iban ahí a perecer. Ajá. Y nunca les faltó nada en cuanto a comida y sustento, etcétera, pero nunca vieron, nunca alcanzaron lo que Dios tenía para ellos. Así es, así como nosotros creyentes pues, vamos a ser salvos, no perdemos la salvación, pero pues al final no alcanzamos a disfrutar. No alcanzamos a disfrutar aquí. Todas las conquistas que el Señor hace para nosotros. Y no vamos a tener recompensas. Así es. Muy bien, y pues hay escrituras. En el manual vienen muchas escrituras, que ahorita vamos a pasar las diapositivas, pero las del Nuevo Testamento es Lucas 8:14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y Hechos 7:39. Hechos 7:39. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Solo el 39, ¿verdad? Sí, solo el 39. Bueno, que ellos preferían, ¿no? Preferían. Que eso se me hace bien fuerte que después de todo y su corazón se quedó allá. Quisieran estar en allá. Egipto. Así es, ¿no? Y a veces así estamos nosotros igual, pues que se queda en nuestra antigua manera de vivir, o esos, ¿no? Esos que también que tienen doble ánimo. Queremos estar allá, con un pie allá, pero con un pie acá, sí, no. Y pues no. Y no se avanza. Y ahora entonces vamos a ver estas diapositivas de las escrituras que corresponden a este punto, pero del Antiguo Testamento. Es importante porque nos volvemos a lo mismo. Vemos cómo así eran ellos, pero así somos nosotros.
igualitos. Primer grupo en el desierto. Inciso A. Nehemías describe la fidelidad de Dios y la actitud carnal de los israelitas. Nehemías 9, del 7 al 21. Inciso B. Los salmistas describen la fidelidad de Dios y la actitud carnal de los israelitas. Salmos 78, del 11 al 43, 81, del 10 al 16, 105, del 36 al 45 y 106, del 7 al 27. Bueno, de acuerdo a estas escrituras, pues no vamos a leer todas las escrituras, porque son muchas. Vienen en el manual, si ustedes tienen el manual, o si no, pues se pueden ir a su Biblia, ¿no? Aquí nada más vamos a leer, pues, una parte. Nehemías 9 del 7 al 21. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y jerjeseos. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto viste la aflicción de nuestros padres, junto al mar rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la nueva fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche. Les alumbraste el camino que debían seguir. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador y clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto, porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto. Nada les faltó, no se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Y en los salmistas, vamos a leer el Salmo 78, del 11 al 43. Dice, echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que les fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él en el desierto. Se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. ¿Pero podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio de comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Hasta desató desde el cielo el viento solano, y con su poder levantó el viento del sur, cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne.
nubes de pájaros como la arena del mar, y los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas. Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho, pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían la comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos, abatió a la flor y nata de Israel. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansia se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Y como estas escrituras, muchas en el Antiguo Testamento, pues para que nos demos cuenta de que el corazón del hombre no tiene llenadera y que aunque tenían evidencia de la fidelidad de Dios y de su cuidado y de su amor, ellos siguieron rebeldes y sin confiarlo. Y este segundo grupo, o sea, murió así. Se fueron a acabar. Algunos murieron de O inmediato. sea, no hubo un cambio en ellos. No hubo un cambio en ellos. En ellos no. Porque ahorita que estaba pensando, ¿no? Que a veces, bueno, escucho que a veces Dios, que a ver si me puedes decir esa diferencia o así, Dios usa pues un desierto pues para hacer algo en ti o... Yo sé que el Antiguo Testamento y pues el Nuevo Testamento es diferente, ¿no? Que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces si nosotros estamos vagando en un desierto, pues el Espíritu Santo sigue en nosotros, claro, a lo mejor pues está apagado, pero, o sea, que si Dios quiere, Él puede usar eso para bien, me Sí, refiero. Ya, pero también dice la Escritura, o sea, para todos, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Pero, por ejemplo, el andar en un desierto quiere decir que amas a Dios o que no amas a Dios. sí, mira, en nosotros los cristianos, Cristi, la semejanza es que andamos en desierto porque estamos en rebeldía. Siempre es porque estamos en rebeldía. Siempre es porque Dios nos dio una instrucción y no la obedecimos. Siempre puede ser que te haya el Señor pedido que perdonaras una ofensa a tu suegra, por decir, O sea, Él nunca te va a llevar a un desierto para que te para mueras que ahí de o sed para hacer algo en ti, o sea, ahorita ya no, Él y no te lleva, eternamente. sino tú te vas o por algo que así. Todas las cosas que suceden en nuestra vida no escapan del conocimiento y de la soberanía de Dios y de su Es que a lo que me refiero, voluntad. no es lo mismo un desierto a una aflicción. Si te quedas en la aflicción, se Pero por convierte en un desierto. Un desierto es una situación que dura tiempo, que dura mucho tiempo, en la cual tú te cansas, en la cual tú le estás buscando la cuadratura del círculo y no la encuentras. Dios la usa, Cristi, siempre la va a usar, porque acuérdate lo que hablamos en la lección 12 de la primera etapa. Hay caídas, pero el Espíritu Santo siempre está ahí, empujándote al arrepentimiento, queriendo que tú restaures con Él tu relación. Y Él está a tu alcance y Él es el mejor, primer y mayor interesado en que tu comunión con Él se restaure. Eso siempre va a estar. Y acuérdate también, Él no va a perder ninguna de sus ovejas, como lo dice en la parábola de las 100 ovejas. Y Él no va a perder a ninguno de los suyos, como lo dice en Juan 17. De los que me diste, no he perdido sí, ni por uno eso te solo. decía, pues de que vas a ser salvo, pues vas a ser salvo. En Pero... el caso del Antiguo Testamento, ellos allá quedaron. No tuvieron ya ni siquiera la opción de poder entrar porque ya no estaban. La analogía con nosotros es que nosotros podemos caer en un desierto o estar en un desierto por falta de obediencia. Uno, porque no has
entrado al señorío porque ni siquiera conoces o entiendes lo que es el señorío. Otra, porque aún habiendo aceptado el señorío, hay una situación en la que tú te amarras y te quedas, porque no la quieres caminar. O sea que si tú ya tomaste la segunda decisión, aceptaste el señorío de Cristo, todavía, o sea, puede llegar un momento en que te vayas para abajo y entres a un desierto. Sí, cómo no. Si tu rebeldía, si tu desoír, si tu no obedecerle permanece, vas a caer en un desierto. Él no te va a empujar al desierto. Tú vas a caer en el desierto, porque Él siempre, lo primero que hace en una prueba es darte la salida junto con la prueba. Si es una prueba, por ejemplo, junto con la prueba te da la salida. ¿Ok? Si es una aflicción, Él dice, ven a mí, estás cansado y cargado, ven a mí, yo te doy reposo. Y el reposo es llevarte al fin de tu lucha, porque Él va a luchar por ti. Ok, ahora, ahorita lo que yo te decía, que si era lo mismo una aflicción a un desierto, es que porque yo he escuchado cristianos que dicen, ay, es que ahorita estoy en un desierto. Y es, por ejemplo, que ya tienen mucho sin carro. Uh-huh. Entonces, yo digo que si Dios, por ejemplo, mi carro es lo máximo y es mi ídolo y algo así, ¿no? Y entonces que si Dios te puede quitar, o sea, te puede quitar el carro como para... Sí, Dios en muchas ocasiones puede provocar eventos en tu vida que te hagan voltear a Él. Pero eso no es un desierto necesariamente. No es un desierto, esa es una prueba. Esa es una prueba de... Bueno, aparte ahí que si dije que si tu carro es tu ídolo, pues aparte ahí ya no Ajá, estás permaneciendo o hay ajá, algo ahí, es un asunto mal, ¿no? sí. Nunca se nos debe olvidar que el más interesado en que caminemos con Él, así pegaditos con Él, en armonía, es Él. Es el más interesado. En cuanto nosotros empezamos a hacernos los desentendidos o a querer tener distancia, ¿verdad? Él siempre se queda ahí esperando. O sea, Él va a estar, porque por eso el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pero te puede jalar o no, o no te puede jalar. O no te Te jala. puede estimular. Digo, ajá, porque pues tienes libre Sí. albedrío y Sí, por siempre... ejemplo, qué buena pregunta también, Cristi, porque muchas personas dicen, pues que Dios me quite esto. Dios nunca nos quita nada. Nosotros le tenemos que entregar aquello que nos está lastimando, confundiendo, desviando, hiriendo. Nosotros lo tenemos que entregar. Por eso, fíjate, ¿qué diferencia entre que Dios le hubiera quitado a Isaac, a Abraham? ¿Qué diferencia? A que se lo pidió y Abraham estuvo dispuesto a ofrecerlo. Lo que quería ver Dios era la permanencia de la fidelidad y el amor de Abraham hacia con Dios, y que no el hijo que había sido su más deseado, no era su ídolo, el hijo no era su Dios. Estuvo primero Dios y luego el hijo. Y luego en Hebreos nos dice Y que aparte, pues mientras que le creyó, le ¿no? creyó, Pues, en Hebreos, a mí eso me impacta mucho. En Hebreos, refiriéndose al evento de Abraham e Isaac, Cristi, en Hebreos nos dice que Abraham, mientras caminaba rumbo a hacer el sacrificio, iba creyendo que Dios tenía el poder de resucitarlo. O sea, pues sí, porque si tenía la promesa, pues exacto, cómo la no iba a iba a cumplir. ser. Él, por eso es el padre de la fe. Él no dejó de creer. Entonces, nosotros debemos de creer. Mira, mis hijos me llegaron a hacer, no burla, sino carrilla, la famosa carrilla que le llamamos, ¿no? En una ocasión me regalaron me dejaron un regalo en la puerta de mi cocina, una caja bien grandota, en unas vacaciones donde nosotros no estábamos, y cuando regresamos, pues yo dije, ay, ¿esa caja de quién será? Entonces mi hijo me dijo, pues nuestra mamá, está en la puerta de nuestra casa. Pero yo tenía una amiga que iba y venía mucho de México para acá y compraba cosas y se llevaba, y había ocasiones en que no se podía llevar todo por la cuestión del avión o la aduana o lo que tú quieras. Entonces yo dije, no, a lo mejor es de ella, me voy a esperar.
La cuestión es que me esperé unos 2, 3 días y me entero que era un regalo para mí. Y era un escritorio, de esos en escuadra, para poner una computadora. Yo no tenía computadora. Entonces, cuando armé el escritorio, ¿verdad? Yo dije, pues ahí viene la computadora en camino. Porque ¿para qué me da Dios un escritorio para computadora si no tengo computadora? Y mis hijos me decían, es que ahí viene la computadora. Entonces, en otra ocasión me quedé sin carro, absolutamente. ¿Y llegó la computadora todo eso? Llegó la computadora. Y luego en una ocasión me quedé sin carro, Cristi. Me quedé sin carro bueno, y aquí en Mexicali no tener carro está como difícil porque tienes que llevar a los chamacos a la escuela, ir al mandado, tú ir a tu trabajo, todo lo que implica moverte, ¿verdad? Ya sea invierno, verano, viento, y aparte si estás acostumbrado a tener un auto, pues no tenerlo sí es como que, ay, no tengo carro. Entonces, en una ocasión yo puse en el refrigerador mis peticiones, ahí ponía yo, Señor, necesito. Entonces yo le puse ahí, Señor, necesito un carro, ¿no? Entonces mi hijo me dijo, bueno, lo bueno es que ya tenemos el aire de las llantas, mamá. Ajá, efectivamente, el aire de las llantas de ese carro que no tengo, ya lo tengo. Y también llegó el carro. Entonces, a lo que voy es que Dios, Él siempre está pensando en llevarnos al siguiente nivel. Y no solamente de cosas que nos hacen falta, Cristi, en cosas tocables, como el carro, como el escritorio, Sí. como el ejemplo que tú pusiste, Casa. sino una casa, sino llevarnos al siguiente nivel de nosotros, que tu fe crezca. Esa vez que yo me quedé sin carro, así que dices tú, me chocaron, cuesta más cara la reparación que el carro, pues no tengo carro. Y aquí estoy, sin tener carro. Y luego el carro llegó. Eh, yo no digo que Dios provocó el choque y eso, porque es como aventurarme demasiado, ¿no? Yo no choqué, me chocaron. Pero es la oportunidad, a Dios se le presentó la oportunidad de usar la fe que yo tenía en que Él me sustenta, porque yo soy viuda y la palabra de Dios dice que Él sustenta a las viudas. Y nunca me he movido de ahí y Él me ha sustentado y me dio mi carro y etcétera. Y las cosas tremendas, porque yo ahorita no las veo tremendas, pero en el momento que las vas pasando son tremendas. Cuando llega el recibo de la luz y no tienes con qué pagarlo, cuando tienes que pagar la inscripción de la escuela de tus 2 hijos y no tienes con qué pagarlo. Son situaciones bien difíciles y tú optas porque, ¿qué voy a hacer? ¿Espero en Dios o qué hago? ¿Pido prestado? Pido prestado, ¿verdad? Que no es lo mejor. Tomo un trabajo que implica que no voy a ver a mis hijos en todo el día, sino hasta en la noche, que quien lo tenga que hacer, bueno, así lo tiene que hacer, pero no era mi caso. Entonces, hay muchas maneras en que Dios, no es que Él nos ponga en una situación donde en automático nosotros tendemos a buscarlo y acercarnos a Él, sino que llega la ocasión y Él nos rodea con las opciones, donde va a haber la opción de Él ahí a la mano, y Él lo que desea es que tú optes por la opción de Él, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, no sé si quedó contestada Sí. tu pregunta, Sí. ¿verdad? Él no nos avienta al pozo, nosotros caemos al pozo y Él esa situación la usa para tirarte la cuerda de su mano para que tú con confianza te agarres de esa cuerda y Él te va a subir. O tú decidas, esa cuerda no me gusta, esa cuerda está muy fea, esa cuerda está muy floja, no veo la cara del que me está aventando la cuerda, a lo mejor es mi enemigo, etcétera. Hay muchas maneras de resolver, de hacer una decisión, ¿no? Pero los que estamos en Él, si no nos olvidamos de la escritura que tú mencionaste, Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. Entonces, pues esa es nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿verdad? Y Caminar por fe. el estímulo aquí es a todos los que se encuentren en un desierto o que ahorita se estén dando cuenta que su situación es de desierto, es, ¿ok? Vayan al señorío, díganle, Señor,
te entrego no solamente mi vida como Salvador, porque ya lo eres, sino mi vida como Señor, porque necesito que seas tú el que decida, que seas tú el que dirija, que seas tú el que guíe mi vida, para yo seguirte a ti y no esperar que tú me sigas a mí, que es lo que mucha gente piensa. Yo hago esto y Dios me va a respaldar. No sé, ¿qué más? Pues nada, seguimos a las otras escrituras. Ujú. Inciso C. Esteban describe la fidelidad de Dios y la actitud carnal de los israelitas. Hechos 7 del 36 al 44. Inciso D. Pablo describe la fidelidad de Dios y la actitud carnal de los israelitas. 1 Corintios 10 del 1 al 5. Y ahora sí, vamos a leer las escrituras. Hechos 7 del 36 al 44. Compactado, ¿ok? Moisés los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 10, del 1 al 5, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces, vemos cómo se repite en toda la escritura, tanto en el Antiguo, en varios libros, como en el Nuevo Testamento, el hecho de que quedaron en el desierto por no obedecer, por ser rebeldes, ¿verdad? Y, o sea, pero estaban juntos, ¿no? Sí, Estaban todos juntos. Y entonces, pues, ¿quién les enseñó, pues, a esta nueva generación que fue la que entró? ¿Cómo aprendieron bueno, obviamente Moisés y todos los bueno, que sí, seguían, sí, es verdad. acuérdate, mira, murieron los que tenían más de 20 años. Entonces, los de 20 años ya tenían memoria, recuerdo, ellos fueron viendo cómo se iban muriendo los demás, tenían súper presente lo que Dios había dicho y cómo era. Y estaba Moisés para estarles recordando y estarles diciendo. Ah, sí. O sea, ellos seguían teniendo esa... O sea, muchos sí estuvieron cuando pasó Sí, eso, que vinieron los 10 espías y sí, que deciden no entrar, no creer. sí. Y el hecho de estar viendo morir a los mayores y cómo se cumplían las cosas que habían oído y habían sabido, los lleva a afirmarse en que Dios cumple lo que dice. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque si ellos nunca, o sea, si no se transformaron, no cambiaron su manera de pensar. O sea, qué difícil estar viviendo juntos todos. Sí, de hecho, sí, difícil. Fíjate que es bien interesante porque yo pienso que los que se quedaron, pues ya tenían la sentencia, ¿no? Pero no creo, Cristi, que ellos hayan estado tratando de convencer a los otros de que Dios no cumplía sus promesas. No lo creo, porque pues el hecho de estar enterrando en el desierto O sea, a los que y se no iban crees que se hayan muriendo, arrepentido. no sé, Cristi. No tengo Pues la no. menor idea. Lo que sí sé es que no entraron, porque lo que dice Dios, lo dice y lo hace. O sea, que es justo, es justo. Es justo, exactamente, Pues sí, ni Moisés. exactamente. Entonces, porque ofendes la gloria de Dios, pues. Y el problema Pues él no aquí, puede cambiar, pues. exacto, el problema aquí es que se nos hace poca cosa que ellos no creen, pero estás hablando de no creer a prodigios del tamaño de los prodigios que vieron, Cristi.
O sea, son palabras mayores que se te abre el mar. Son palabras mayores que te caiga como lluvia la comida. O sea, jamás creyeron. exacto. Y el problema con los 10 espías, por ejemplo, el problema fue que ellos sí trataron de convencer a los demás de que Dios no era confiable, ¿verdad? Entonces a ellos pues los mató la plaga que Dios permitió que los llegara, porque una cosa es que no creas y ahí muere, y otra cosa es que no creas y estés instigando a los demás para que tampoco crean. Entonces, Dios para las cosas como las tiene que parar, o de sopetón o paulatinamente, pero lo que no debe pasar al lado de la fe y lo que no debe pasar al lado del crecimiento y de la prosperidad de la promesa de Dios no pasa, porque poca levadura leuda todo, ¿verdad? Y estamos hablando de que Dios estaba haciendo proezas para llevarlos a donde había dicho que los iba a llevar y cumpliendo un pacto de muchísimos años atrás. Entonces, sí está seria la cosa. Y entonces, digo, eso es personal, ¿no? Si yo estoy en un desierto, o sea, estaría bien pensar o tener la duda si en verdad fui convertida. Ajá. Si fuiste salva o no, sí. Mira. Y no de que por estar juzgando a otros ni nada, pero yo, o sea, ponerme a ver si en verdad, porque yo pienso en ellos, ¿no? Que tanta incredulidad, o sea, jamás, pues nunca le creyeron ni nada. Mira, qué bueno que lo mencionas, Cristi, porque una de las cosas que a mí me llega a preocupar, porque sí me llega a preocupar, es saber que hay tanta gente que no se le expuso el Evangelio correctamente. Por decir, yo he platicado con gente que no sabe si es creyente o no, aunque tengan años asistiendo a una iglesia cristiana, porque ya cuando tú estás platicando con ellos y si tú no presentas el Evangelio completo, y el Evangelio completo es, ¿te sabes pecador? ¿Te reconoces pecador? ¿Te puedes salvar tú solo? Porque si tú no eres expuesto a esa realidad, y si nada más eres expuesto a las bondades del Evangelio y a las bondades de Jesús, pues hay mucha gente que dice, sí, quiero todas las bendiciones de Jesús y todas las bondades de Jesús. Yo he conocido personas que dicen, bueno, entonces si me convierto, mi marido ya no va a ser mujeriego, ya no me va a engañar, mis hijos van a ser desobedientes, porque esos son los beneficios del Evangelio. No, el Evangelio es, yo soy pecador y yo no me puedo salvar solo, necesito un Salvador. Aquí está Cristo, el único Salvador. Cristo, sálvame, por favor, sálvame. Y eso, si es de corazón, el Espíritu Santo lo lleva a cabo. Él es el que lo lleva a cabo. Y hay una evidencia que hay un sello de Dios de parte suya, y tú empiezas a aborrecer lo que antes amabas, que te llevaba a pecar. Empiezas a descubrir que son pecado cosas que tú no sabías que eras pecado. Primeramente porque te empiezas a sentir diferente, y aparte porque la Biblia te empieza a decir, y mucha gente lee y dice, yo no sabía que esto decía Dios, yo no sabía que esto, yo no sabía. Y hacen el ajuste correspondiente. Pero si tú eres una persona que aún estando en una iglesia, ves ahí que no se debe robar, no se debe mentir, que no se debe adulterar, que no debes robar en los impuestos, que no te debes pasar los altos, no porque lo diga la palabra en esos términos, sino porque te está llevando a la rectitud y a la integridad total, y tú dices, ay, eso es pecata minuta, no existe ahí no está funcionando el Espíritu Santo, no está funcionando. ¿Por qué? Porque tienes un amor primero al de Dios, que es el de tu estructura cultural. Mi estructura cultural no me la vengas a descomponer. Entonces, hay gente que le tiene más lealtad a permanecer en su estructura cultural, Cristi, que a amar a Jesús. Entonces, pues nadie que tiene dos lealtades puede agradar a Dios. Y si entre esas dos lealtades
tú eliges la contraria a Dios, obvio no le perteneces. Obvio. Y sí, es importante que revises si tú eres un creyente real. ¿Eres pecador? ¿Te sabes pecador? ¿Estás de acuerdo con que todos hemos pecado? ¿Y estás de acuerdo con que la mayoría de las cosas desagradables que vivimos en nuestras vidas es por causa del pecado propio o el que infligimos a otras personas o el que sufrimos de otras personas? Entonces el pecado está presente en nosotros. Y de ahí la importancia, pues, de esto que estamos haciendo, ¿no? Del discipulado, de atender a esos nuevos creyentes, o sea, de entender, pues, que son unos bebés que no saben, que no se pueden alimentar solos. Exacto. Entonces, para que tengan un crecimiento normal, ¿no? Sí. De ninguna manera el discipulado se trata de que ustedes no y nosotros sí, sino que el discipulado se trata de que sí se puede y está aquí. Y lo hacemos con Dios. Y el que lo hace realmente es Dios. Así es. Y nosotros le seguimos. ¿Verdad? Pero que sepa él, pues porque muchos, pues, ni idea, no saben ni qué. Así es. Bueno, entonces, pues por esta vez lo vamos a dejar aquí. Ya nomás nos falta el punto número 7 y algunos diagramas que vienen después. Disfrutar lo que es entender, llegar a la tierra prometida, caminar en ella, pelear en ella, tener victorias en ella, de la mano del Señor, dirigidos por Él. Es padrísimo. Así es. Ya quiero llegar. Bueno, pues muchas gracias, Karen. A ti, Cristi. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y espero que sea de mucha bendición. Que Dios los bendiga y pues nos vemos en la próxima clase. Gracias. Bye. Bye. Salió cuando era tarde para nunca regresar y se llevó su parte y se marchó. Oh, no quiso detenerse, no quiso saber más. Solamente a su manera quería volar, volar. El padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió. Y a la casa de su padre enseguida se volvió.